Esperar a que me salga el mensaje de que en efecto se está grabando, ¿verdad? Para evitar cualquier inconveniente. Bueno, aquí voy a darle compartir a la pantalla y aquí pueden ver ustedes que ya dice que se está grabando, ¿verdad? Por favor, no sé si hay alguna forma de saberlo, pero si alguno de ustedes nota que la grabación se paró, ¿verdad? Entonces, por favor, me avisa para que así lo pongo con el otro software, ¿verdad? Este fin de semana se me olvidó subirles el material que hemos hecho del capítulo 4, ¿verdad? Déjenme revisar algo solo para programación de clases y laboratorios. Estamos aquí. Y si se fijan, dice prueba principal el viernes, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, al terminar lo que es la clase, les voy a subir pues lo que es las pizarras del capítulo 4, la lista de videos del capítulo 4 y creo que solo eso tengo que compartirles, ¿verdad? Si no me equivoco. Y luego, pues estos intentaré subirlos de forma diaria. Obviamente las pizarras no se las puedo subir de forma diaria, sino que hasta el final, pues no hay mucha información, pero la teoría la terminamos hoy en realidad. Son 3 secciones únicamente del capítulo 5, pero la 1 y la 2 ya van a ver por qué casi que no cuentan. Y bueno, la prueba principal es el día viernes, muchachos. ¿Ok? Entonces, de 12 a 2, ustedes tienen su prueba, ¿verdad? Les repito, si alguna persona no puede a las 12, basta con que me muestre una constancia de trabajo o simplemente alguna evidencia de la razón por la cual no puede a las 12 y yo le reprogramo sin ningún problema, ¿verdad? Y el mismo viernes, a pesar de haber prueba, se comienza con las clases de la segunda unidad. Ok, entonces siempre a las 7 nos volveríamos a conectar. Con respecto a este capítulo, fíjense bien qué es lo último que vimos nosotros. Las leyes de Newton, ¿verdad? O sea, bueno, fíjense bien, voy a ir al capítulo, bueno, leyes de movimiento de Newton, se puede ver aquí arriba, ¿verdad? Es el nombre del capítulo. Y este 5 se llama aplicación de las leyes de Newton. Entonces yo no le miro mucho sentido a por qué los libros separan, ¿ok? Las definiciones de las leyes de Newton a esta de aplicación, porque básicamente lo que hace el libro, sección 1 y 2, es pues decir cómo resolver ejercicios o cómo resolver situaciones, ¿verdad? En las cuales nosotros lo que hacemos es aplicar las leyes de Newton para resolver los ejercicios. Similares a algunos ejercicios del capítulo 4, ¿verdad? Solo que aquí ya los ejercicios sí son mucho más interesantes, ¿verdad? Un poco más complejos que los que vimos anteriormente. Y la sección 3 es la de fricción. Eso es lo que vamos a ver, muchachos, el día de hoy. Entonces estamos por acá. Bueno. Fíjense bien. El capítulo 5, aplicación de las leyes de Newton, las secciones que vamos a ver nosotros simplemente va a ser para esta unidad, desde la 5.1 hasta la 5.3. Comienza con lo que es la aplicación de la primera ley de Newton y la aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces, la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, nosotros lo vamos a aplicar en situaciones de equilibrio, vamos a decir, equilibrio. ¿A qué nos referimos nosotros cuando decimos que hay equilibrio? Por los momentos es que un cuerpo esté en reposo o que un cuerpo se mueva a velocidad constante, ¿verdad? Más tarde en la tercera unidad vamos a expandir esta definición de equilibrio o equilibrio estático, ¿verdad? Lo vamos a dividir en traslacional y rotacional. Pero por los momentos solo nos importa si el cuerpo está en reposo o está a velocidad constante. En otras palabras, si la aceleración es igual a 0, ¿ok? Cuando un cuerpo esté moviéndose a velocidad constante o en reposo, su aceleración es igual a 0.
¿Y qué ley de Newton tendríamos que aplicar para resolver el ejercicio? Pues la primera ley de Newton, que ya sabemos que en forma matemática es que la sumatoria vectorial de las fuerzas o que la fuerza neta total es igual a cero. Fíjense bien, ¿verdad? Es diferente casos como en la segunda ley de Newton, que tal vez una de las dos componentes es igual a cero y la otra puede ser igual a masa por aceleración. Aquí, para que exista, ¿verdad? El cuerpo tiene que estar completamente en reposo o moviéndose a una velocidad constante. Entonces, ambas son iguales a cero, ¿verdad? En un sistema en equilibrio. Tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de fuerzas en Y tienen que ser igual a cero para que sea un problema de equilibrio, ¿verdad? ¿Y qué tipo de problemas pueden ser estos? Pues imagínense ustedes un sistema de cuerdas que está sosteniendo un candelabro, digamos, o simplemente un plano inclinado y que hay un objeto, pero no se está deslizando, sino que está en reposo. ¿Qué más? Pues también un objeto deslizándose a velocidad constante tendría que ser al final un sistema en el cual ambas fuerzas son, bueno, ambas componentes de la fuerza son igual a cero. ¿Y qué es lo que nos pone o lo que nos da el libro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos propone el libro? El libro nos da esta que dice, este cuadro, ¿verdad? Que dice estrategia para resolver problemas. ¿Ok? Y dice la primera ley de Newton, pero en general va a ser lo mismo para la segunda. Identificar los conceptos relevantes, ¿verdad? O sea, básicamente ustedes van a leer una situación y una vez que ustedes identifiquen que el sistema es un sistema en equilibrio, o sea, tiene velocidad constante o tiene o está en reposo, ustedes ya saben, ok, el concepto importante es sumatoria de fuerzas igual a cero, fuerza neta igual a cero, ¿ok? Y una vez que lo identifican, ¿verdad? Ustedes tienen que identificar qué más, pues, qué fuerzas hay presentes, ¿ok? Si existe alguna fuerza que es por la tercera ley de Newton, ¿qué datos tengo? ¿Cuáles son las incógnitas, verdad? Aquí dice identifique las incógnitas y yo le agrego y los datos relevantes, ¿verdad? Porque también no solo es importante identificar qué es lo que quiero encontrar, también es importante identificar qué nos está dando el ejercicio, porque muchas veces el ejercicio me puede dar información que no me ayuda. Entonces, identificar cuáles son datos relevantes, ¿verdad? Y una vez que nosotros identificamos todo eso, pasamos a plantear el problema. ¿Qué sería el planteamiento del problema? Pues yo les he dicho desde cinemática, ¿verdad? Cuando a mí me dan un ejercicio en el cual pues no existe algún dibujo del ejercicio, ¿verdad? Creo que lo hice, vamos a ir allá atrás solo para ver. Capítulo 2, ejercicio bueno, este es uno, ¿verdad? Este sería otro. El libro o el ejercicio me plantea a mí una situación, pero no me da un esquema, ¿verdad? Entonces yo dibujo o hago un esquema, ¿verdad? De qué es lo que está sucediendo. Entonces ese es uno de los tips que me da el libro, ¿verdad? O sea, si no tienen alguna figura representativa, ustedes háganla, ¿verdad? Siempre les ayuda a pensar, a ver los ángulos que están presentes, etcétera, ¿verdad? Entonces, después dice aquí que para cada cuerpo en equilibrio, fíjense, dibuje un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, para cada cuerpo en equilibrio hacemos el diagrama de cuerpo libre, identificamos las fuerzas que están actuando individualmente sobre cada cuerpo y las planteamos. ¿Ok? Tenemos que identificar todas esas fuerzas. Aquí me dicen que no agreguemos las fuerzas que el cuerpo está ejerciendo, ¿verdad? Recuerden, en el diagrama de cuerpo libre solo pongo las fuerzas que están actuando sobre el objeto, no las fuerzas que el objeto está ejerciendo sobre otros. Entonces hay que tener cuidado siempre con esas fuerzas de la tercera ley de Newton, ¿verdad? Y una vez que nosotros ponemos nuestro diagrama de cuerpo libre, identificamos todo con lo que está interactuando, no se nos olvida que cada vez que hay una superficie, entonces va a haber una fuerza normal, que si el cuerpo a mí me dijeron que tiene masa, que siempre va a ser así, ¿verdad? Va a tener un peso, que el peso siempre va directamente hacia abajo, que la normal siempre va perpendicular a la superficie, ¿ok? Una vez que nosotros identificamos eso, dice, elija sus ejes de coordenada. En este caso,
no es muy importante porque las sumatorias de fuerzas son igual a 0, entonces yo puedo definir positivo a un lado o positivo al otro y va a dar igual. Pero cuando vayamos al de segunda ley de Newton es muy importante, ¿verdad? Y luego dice ejecutar la solución, que básicamente es que, bueno, nosotros tenemos nuestros diagramas de cuerpo libre, de nuestro diagrama de cuerpo libre sacamos nuestra sumatoria de fuerzas en X, nuestra sumatoria de fuerzas en Y, y a partir de eso, ¿verdad? A partir de esas ecuaciones o esas expresiones algebraicas, nosotros vamos a hacer un despeje, vamos a resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Puede ser que sea un despeje directo, ¿verdad? Y que de una de las dos sumatorias de fuerzas yo simplemente haga el despeje y encuentro la respuesta, ¿verdad? Un sistema de una ecuación. O puede ser un sistema más complejo, ¿verdad? Un sistema de 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, resulta la resolución del sistema de ecuaciones más complicada, pero desde el punto de vista matemático, ¿verdad? O sea, siempre y cuando ustedes hayan planteado bien su sistema, o sea, sus ecuaciones, que es la física, lo que se torna más difícil, por decir así, puede ser la solución del sistema, ¿verdad? Y una vez que ustedes resuelven, ¿verdad? Dice evaluar las respuestas. Y yo siempre les he dicho a ustedes que evalúen que los resultados tengan sentido, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, anteriormente, ¿verdad? Yo les estoy diciendo que si ustedes estaban midiendo una distancia, ¿verdad? Una longitud y la longitud les da negativa, eso ustedes tendrían, desde el momento que les da negativa, con el tiempo es más fácil de ver, ¿verdad? Digamos, ustedes vienen y encontraban un tiempo y su tiempo es negativo. Desde ese momento, ustedes tendrían que evaluarse a sí mismos y decir, el tiempo no puede ser negativo por esto, esto y esto. Entonces yo tuve que haber cometido algún error en mi procedimiento, ya sea en la calculadora, ya sea en un despeje, de cualquier forma, ¿verdad? Entonces lo mismo dice aquí, evaluar la respuesta, ¿verdad? Entonces no siempre vamos a tener nosotros un indicador claro de mi respuesta está buena o está mala, ¿verdad? Pero siempre podemos evaluar, por lo menos si tiene sentido, podemos evaluar pues las unidades, o sea, ustedes pueden hacer la evaluación de unidades a un lado y al otro de su expresión final y ver que sean coherentes, ¿verdad? Siempre pueden hacer eso. Entonces es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Posteriormente el libro muestra algunos ejemplos. Aquí dice un plano inclinado, un automóvil de peso W descansa sobre una rampa sujeta a un remolque, como se muestra en la figura. Solo un cable unido al automóvil evita que baje la rampa. ¿Okay? Entonces solo hay un cable, ¿verdad? Es lo único que evita que baje la rampa. Los frenos y la transmisión del vehículo están desactivados. Calcule la tensión en el cable y la fuerza de la rampa. Entonces nosotros sabemos que en este sistema el carro que está siendo remolcado no se mueve. O sea, está en reposo, correcto. Como está en reposo, nosotros sabríamos que es un caso este es un caso de sumatoria de fuerzas, o bueno, la primera ley de Newton, ¿verdad? Que dice que la fuerza neta es igual a 0, ¿verdad? Entonces nosotros identificamos que es un caso en reposo, planteamos el diagrama de cuerpo libre, en este caso solo hay un cuerpo, ¿verdad? Desde luego, ¿verdad? Nosotros estamos en un plano inclinado, por lo tanto, como estamos en un plano inclinado, ponemos nuestro sistema de referencia a lo largo del plano, el X, y perpendicular al plano inclinado, el Y, ¿ok? Lo trasladamos acá, identifico yo la normal va hacia arriba, la tensión va hacia la derecha, y el peso recae en el tercer cuadrante, ¿verdad? Con un ángulo alfa, que es el mismo ángulo del plano inclinado, con respecto entre el vector y la vertical, el eje Y. Ya habíamos planteado esto, ¿verdad? Anteriormente, cómo quedan las fuerzas. Nosotros sabemos que el peso tiene componente Y y tiene componente X. Y armando ese triangulito que yo armé ahí, que yo siempre les recomiendo, armen su triángulo rectángulo para encontrar las componentes. Yo encuentro que la componente X del peso es W seno de alfa y la componente Y del peso es W coseno del alfa. ¿Qué es lo que, bueno, y aquí les reitero, ¿verdad? El ángulo entre W y el eje Y, no he cambiado el modo de escritura.
el ángulo entre el eje, entre W y el eje Y siempre es el mismo que el de la rampa, ¿verdad? Eso siempre va a ser un hecho. Y posteriormente nosotros dividimos la primera ley de Newton en componente X, componente Y. Ambas tienen que ser igual a 0 porque el cuerpo está completamente en reposo, ¿verdad? Y yo, pues, elijo, en este caso, elegir las convencionales, ¿verdad? En el caso de X, entonces sería T menos WX igual a 0. Y en el caso de Y sería N menos WY igual a 0. Tengo dos ecuaciones y depende de qué es lo que me pidiera el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Pero se fijan aquí, ambas ecuaciones no están entrelazadas entre sí, ¿verdad? O sea, no es un sistema de ecuaciones, son dos ecuaciones al final independientes, porque aquí la incógnita es T y aquí la incógnita es N, ¿verdad? Y WX y WY en teoría los conozco. Y eso es el procedimiento que van a hacer o que vamos a utilizar nosotros cuando sea un sistema en equilibrio. ¿Y cuál es la diferencia, dirán ustedes, si el sistema no está en equilibrio? Bueno, nosotros ya sabemos, si el sistema no está en equilibrio, es la segunda ley de Newton, ¿verdad? La segunda ley de Newton, la que nosotros vamos a aplicar. ¿Y qué me dice la segunda ley de Newton? Que la fuerza neta es igual a la masa por el vector aceleración. Y nosotros sabemos que yo la puedo o la tengo que partir por componentes, ¿verdad? Esta ecuación vectorial la escribo como dos ecuaciones escalares, ¿verdad? Una de las componentes en X y la otra de las componentes en Y. ¿Ok? Y aquí les pongo un ejemplo sumamente sencillo, ¿verdad? Asumamos que es una caja en una superficie horizontal, está acelerando de forma horizontal, se le aplica una fuerza F, no hay fricción. Hago el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Aquí pongo más, menos, porque el sistema no se está moviendo ni arriba ni hacia abajo, ¿verdad? O sea, en el eje Y, para este caso, se fijan, está en reposo, o sea, la aceleración en Y es igual a 0, da igual la dirección que pongo como positiva y negativa. Y en el caso de la horizontal, yo sé que el sistema está acelerando en esta dirección, por lo tanto yo defino esta como dirección positiva. Aplico mi sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X y esto me da que la fuerza F tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X. Y aplico mi sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y y en este caso específico identifico yo, ok, pero en Y no hay movimiento. En Y, en este caso, está en reposo, ¿verdad? O sea, no estamos acelerando ni hacia arriba ni hacia abajo. En este caso, solo estamos acelerando de forma horizontal. Entonces, esta componente es igual a 0. Entonces, es solo demostrándole, ¿verdad?, que es posible, a pesar de que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, en la segunda ley de Newton es posible que una de las dos, AX o A sub Y, sea 0, ¿verdad? El otro caso sería, por ejemplo, un objeto en caída libre. Ahí, ¿cuál sería 0? A sub X, ¿verdad? Porque no hay aceleración horizontal. Aquí, el libro me pone otra tabla, la tabla 5.2, que es básicamente lo mismo, la verdad. Es que lo único que cambia es que aquí mencionan, se tiene que identificar los conceptos relevantes, que se tiene que usar la segunda ley de Newton. Pero el resto es lo mismo, ¿verdad? Si no tenemos un diagrama, nosotros diagramamos, bueno, no diagrama, si no tenemos una representación gráfica de lo que está sucediendo, ustedes lo pueden hacer. Después de hacer esto, ustedes dibujan un diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Después identifican todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Planteamos las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Resolvemos o planteamos las ecuaciones y resolvemos para las incógnitas y miramos cuál es despegamos la respuesta y evaluamos si la respuesta tiene un sentido lógico, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, la misma tabla, solo que cambia primera por segunda ley. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo interesante, ¿verdad? Y de hecho, vamos a ver, voy a borrar un poquito acá la selección de los ejes, solo para seguir en práctica esto, lo que yo les menciono, que, ojo, yo les he dicho, no es necesario que ustedes lo hagan así, pero es la forma como yo prefiero enseñárselo, ¿verdad? Si ustedes quieren tomar mi consejo, perfecto. Si ustedes pueden hacerlo sin mi consejo,
también está perfecto, ¿verdad? No hay problema. Dice dos cuerpos con la misma magnitud de aceleración. Entonces dice en este caso, en la figura 5.15a, un deslizador de masa 1 se mueve sobre un riel con un colchón de aire horizontal sin fricción, ¿ok? No hay fricción en este colchón. De hecho, hay uno, no sé exactamente cómo están desarrollando los laboratorios. Déjenme ver cuáles son los laboratorios que están haciendo, porque en este caso he visto que algunos instructores han estado yendo, no sé si para física 100, pero que algunos instructores han estado yendo a tomar videos tal vez de los equipos que tenemos allá, ¿verdad? Propiedad de la sustancia, energía, momento lineal, tal vez para momento lineal. Ok, tal vez para momento lineal se haga uso. En la escuela tenemos estos mismos rieles, o sea, un riel por el cual se conecta una bomba de aire, el aire sale por acá y básicamente la fricción entre el riel y el carrito que uno le pone es cero, ¿verdad? Entonces, en ese riel no hay fricción, ¿ok? Dice el deslizador está conectado a una pesa de masa M2, ¿ok? Bueno, vamos a borrar esto por los momentos. De masa M2. M2 sería esta de acá. Mediante una cuerda ligera, flexible, inextensible, que pasa por una pequeña polea sin fricción. Calcule la aceleración de cada cuerpo y la tensión en la cuerda. Entonces, fíjense bien, en este caso, ambos cuerpos están amarrados o están conectados por una cuerda, ¿verdad? Y no hay fricción tanto acá ni acá. Entonces, muchachos, ustedes creen, o sea, asumamos que vengo yo y libero, primero estoy sosteniendo el sistema, y luego libero, suelto esta pesa. Lo normal sería, esta pesa se va a mover hacia abajo, ¿correcto? Y mientras esta pesa se mueve hacia abajo, obviamente el carrito se va a mover hacia la derecha. Ahora, ¿qué creen ustedes? Que esta masa se va a ir desplazando o va a ir acelerando más rápido que esta, o creen que esta se va a mover más rápido y que la tensión se va a perder. Y verdad que eso suena algo ilógico, ¿verdad? Nosotros pensaríamos en cuanto libera el sistema se mueve en unísono, ¿verdad? O sea, al mismo tiempo o con la misma rapidez, con la misma aceleración que este se va moviendo hacia abajo, este se va moviendo hacia la derecha, correcto. Entonces, en este sistema, ¿ok? Y en varios sistemas que nosotros vamos a tener, ambos cuerpos van a tener la misma magnitud de la aceleración. Entonces yo digo, este va a tener una aceleración A que va a ser horizontal hacia la derecha y este va a tener otra aceleración A, misma magnitud, fíjense, misma magnitud, o sea, pero este va a ser hacia abajo, ¿verdad? Identificamos qué fuerzas hay presentes, entonces, bueno, es lo que tenía antes, ¿verdad? Esta es una masa, uy, lo dejé muy grueso este. Esta es una masa, por lo tanto tiene un peso, W1. Esta es otra masa, por lo tanto tiene otro peso, W2. Esta está sobre el riel, entonces el riel, perdón, el W1 lo puse hacia arriba y el W va hacia abajo. Este es W1, W2 y aquí el carrito está sobre el riel, entonces el riel ejerce una fuerza normal hacia arriba. Además, hay una cuerda. En este caso, la cuerda siempre van hacia afuera del objeto, ¿verdad? Entonces, hacia afuera del carrito, hacia afuera de la masa. Y habría una tensión. Y todas estas descripciones para nosotros, por los momentos lo vamos a tomar así, ¿verdad? No hemos visto nada de lo contrario. La tensión va a ser igual a ambos lados de la cuerda. Todo eso tiene que ver con cuerda ligera, inflexible, inextensible y con el hecho de que la polea no haya fricción. Entonces ya identificamos todas las fuerzas, ¿correcto? ¿Qué hacemos? Planteamos la segunda ley de Newton. Yo sé que la segunda ley de Newton va a tener cada una de sus componentes.
Y yo sé que voy a tener que plantear, pues básicamente, un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Entonces, aquí está el diagrama de cuerpo libre del primer cuerpo. Hay una normal, hay un peso y hay una tensión. La aceleración es hacia la derecha. Por lo tanto, yo decido que mi dirección positiva va a ser la derecha. ¿Y cómo defino yo cuál es positivo y cuál es negativo en Y? En Y no hay aceleración en este sistema. Este sistema solo está acelerando en X. Entonces yo puedo ponerlo como yo quiera. Vamos a poner más, menos. Luego el segundo cuerpo. Hay una tensión hacia arriba, el peso hacia abajo, la aceleración es hacia abajo. Entonces yo recomiendo poner dirección positiva hacia abajo y dirección negativa hacia arriba. ¿Ok? Luego planteo, para el primer cuerpo, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. ¿Por qué no planteé aquí la sumatoria de fuerzas en Y para el primer cuerpo? Porque fíjense bien que lo que me piden a mí es la aceleración. Y en la sumatoria de fuerzas en Y no aparecía la aceleración, ¿verdad? Entonces yo aplico la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, y sustituyo, ¿verdad? ¿Cuál es la única fuerza en X? En el caso de la masa 1, la tensión, y va en la dirección positiva. Eso es igual a ¿quién? ¿La masa de quién es? La masa del cuerpo 1. ¿Y la aceleración es quién? Es A. Yo le puse A, ¿se acuerdan? Hago lo mismo para el segundo cuerpo, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. El peso 2 va positivo porque ese va en la dirección positiva, menos la tensión T negativa, ¿verdad? Porque va en la dirección negativa. ¿Y eso es igual a quién? A la masa 2, porque es la masa 2 la que estoy estudiando, por A. Y la pongo positiva porque ya está apuntando en la dirección que yo definí como positiva. Les reitero, ¿cuál sería la diferencia si yo hubiese puesto este sistema? Lo voy a poner de nuevo digamos, en naranja. Si yo hubiese llamado este sistema más arriba, menos abajo. Cuando ustedes ponen sumatoria de fuerzas en Y, sería positivo T menos W2. Está bien. Y después ustedes pondrían igual a masa 2 por A. Estoy casi... Al final, esto es igual a masa por aceleración en Y. Entonces, cuando sustituyen, yo estoy casi seguro que esto lo pondrían como M2 por A. Pero A está, según lo naranja, en la dirección negativa. Entonces, esto en realidad lo tendrían que meter como menos A. Y eso se les olvidaría, haría que el sistema de ecuaciones sea distinto y es la razón por la cual yo les recomiendo siempre poner el sistema con el eje positivo en la dirección que está acelerando el cuerpo. Como se fijan, es un repaso, ¿verdad? No hubo, por eso no me molesté tanto en borrar esto que tenía ya. O sea, es un repaso de básicamente lo que vimos en el capítulo 4. No sé si hay alguna consulta con esto. Vamos a pasar a lo que es básicamente nuevo entonces, ¿verdad? Lo que es fricción. Y recordemos que habíamos definido como fricción es una fuerza, ¿verdad? Que se opone al, voy a poner opone entre comillas, al mejor entre comillas voy a poner el movimiento. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué entre comillas el movimiento. Entonces, vaya, yo tengo una situación, ¿ok? En la cual, digamos, yo estoy aplicando una fuerza F. Vaya, voy a borrar este por los momentos. Todas estas que están aquí abajo. Y bueno, estas también ya están ahí, pero la vamos a volver a poner solo para que miren a qué me refiero.
Ok. Asumamos que yo tengo una caja, ¿verdad? Esa caja está sobre una superficie horizontal y yo le aplico una fuerza F, ¿verdad? Y resulta que yo aplicándole esa fuerza F no logro mover la caja, ¿ok? No logro mover la caja. Entonces la velocidad, ¿ok? La velocidad de la caja es igual a 0. Si la velocidad de la caja es igual a 0, vamos a considerar en este caso solo las fuerzas horizontales porque ahí es a donde se generaría el movimiento, ¿se dan cuenta? Eso significa que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Correcto. Pero ¿qué pasa? Yo ahí solo estoy viendo que una persona está aplicando una fuerza F. Y esa no puede ser igual a 0, ¿correcto? O sea, yo estoy diciéndoles, una persona está aplicando esta fuerza F. O sea, no podemos llegar a la conclusión, no, es que la fuerza es 0. No, alguien está empujando. Eso significa que tiene que existir, ¿ok? Si el cuerpo está en reposo y alguien está aplicando una fuerza hacia la derecha, en este caso tiene que existir una fuerza que se esté oponiendo a esta F, una fuerza que evite que el cuerpo se empiece a mover. Y esa fuerza es una fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces iría en dirección opuesta. Y en este caso le voy a poner simplemente menos F. Y ahí llego yo a que mi sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Correcto? En este caso, por ejemplo, la fuerza de fricción F sería igual a la fuerza aplicada. ¿Correcto? Digamos que la misma persona aplica una fuerza 3F, pero no logra mover la caja. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esta sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Como tiene que ser igual a 0, eso significa que hay una fuerza de fricción que se opone al movimiento, una fuerza F minúscula que se está oponiendo al movimiento. Y cuando yo hago mi sumatoria de fuerzas en X, entonces eso me daría, ok, ahora es 3F menos ¿quién? Menos la fuerza de fricción. Y eso sería igual a ¿quién? Siempre sería igual a 0. Fíjense que ahora la fuerza de fricción que yo había encontrado la vez pasada, antes había dicho que la fuerza de fricción era igual a la fuerza aplicada a F, pero ahora la fuerza de fricción se comparó o equiparó el 3F que yo estoy poniendo. Entonces ahora la fuerza de fricción creció en igual manera que la fuerza que yo apliqué. Y digo, no, de una vez por todas, vamos a aplicar un poco más de fuerza. Y aplico una fuerza 5F y la caja sigue sin moverse. A pesar de que yo estoy aplicando 5 veces la fuerza que originalmente le apliqué. Ok, entonces de nuevo, si no se está moviendo, velocidad igual a 0 significa aceleración igual a 0, o sea que sumatoria de fuerzas en X sigue siendo igual a 0. Y la fuerza que yo estoy aplicando en este caso es 5F, ¿verdad? Pero tiene que existir una fuerza que sea en dirección opuesta, ¿ok? De donde yo estoy intentando mover. Por eso aquí puse entre comillas movimiento. Aquí no se está moviendo el objeto, ¿correcto? Aquí el objeto está en reposo en todos casos. Pero esta fuerza F lo quiere mover hacia la derecha. Entonces la fricción evita que se mueva, evita ese movimiento inminente, ¿verdad? Si no existiera la fricción, el objeto se movería a la derecha. Entonces, por eso, la fricción siempre se opone al movimiento, ¿ok? Si el objeto ya se está moviendo, se opone a ese movimiento o al movimiento inminente, ¿verdad? O sea, si alguien quiere empujar una caja en una dirección y no lo logra, es porque la fricción está haciéndole un contra, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta fuerza de fricción F, ¿verdad? Aquí estaría menos F. Esto seguiría siendo igual a 0 y podemos ver de nuevo la fuerza de fricción equiparó, ¿ok? Es de igual manera. Yo aumenté 5 veces, entonces la fuerza de fricción simplemente igualó la fuerza que yo apliqué. Bueno, digo yo, no, de una vez por todas vamos a mover esta caja. Aplico una fuerza 10F y la caja se empieza a mover.
Se empieza a mover. ¿En qué dirección? Obviamente en dirección hacia acá. Y va a tener una aceleración. Eso no significa que ya no haya fricción, ¿verdad? Porque, por ejemplo, solo por decir algo, si nosotros estamos empujando la caja y de la nada soltamos la caja, eventualmente la caja se va a detener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está evitando o que va en contra del movimiento. ¿Ok? Entonces siempre va a existir una fuerza de fricción. ¿Ok? Solo que ahora esta sumatoria de fuerzas en X, ya no puedo decir yo que es igual a cero, ¿verdad? Tengo que decir que es igual a la masa por la aceleración del objeto y eso significaría, en este caso, ¿verdad? Digamos 10F menos la fuerza de fricción es igual a masa por aceleración. Ojo, esto no necesariamente es solo en casos acelerados, ¿verdad? Esto lo puse solo como ejemplo, pero también, ¿ok? También va a suceder lo mismo, va a aparecer una fricción si un cuerpo está moviéndose a una velocidad constante. ¿Ok? Es diferente a esto de que está en reposo, ¿verdad? Se está moviendo con una velocidad constante, pero siempre aparecería una fuerza que se opone al movimiento, ¿verdad? Entonces ustedes pueden pensar en esta situación lo que yo les digo, ¿verdad? Digamos que yo agarro un borrador y estamos en la biblioteca y yo se la quiero pasar a un compañero, ¿verdad? Entonces yo agarro el borrador y lo deslizo sobre la mesa para que le llegue al compañero. El borrador no se va a deslizar infinitamente, ¿correcto? El borrador va a llegar a un punto en el cual él solo se va a detener. ¿Por qué? A pesar de que no le están aplicando una fuerza de empuje, ¿verdad? Siempre va a estar actuando eh, una fuerza de fricción, ¿ok? Entonces, nosotros podemos identificar dos tipos de fricción. La primera, el cuerpo no se mueve y hay una fricción y la fricción va a ser igual a la fuerza aplicada. ¿Ok? A esta fricción le vamos a llamar estática. ¿Por qué estática? Porque el cuerpo está estático. ¿Ok? Y el otro es cinética. Cinética de movimiento, ¿verdad? Hay un tipo de fricción que aparece cuando el cuerpo está en movimiento. Y en este caso, la fuerza de fricción, en este caso de la fuerza cinética, ¿verdad? De fricción cinética, la fuerza de fricción es distinta a la fuerza aplicada. Entonces, hemos llegado a un punto importante, ¿verdad? Para la clase vamos a decir que existen dos tipos de fricción. Estática y cinética. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, la velocidad es igual a cero, o sea, el cuerpo tiene que estar en reposo. Y en este caso, la velocidad es distinta de cero. Ya sea si está acelerando, ya sea si la velocidad es constante, no nos importa. ¿Ok? No nos importa. Puede haber, puede estar, o sea, le pueden estar aplicando una fuerza hacia acá, ¿verdad? Pero la velocidad es constante. O pueden estar no aplicándole una fuerza, entonces simplemente el objeto va perdiendo velocidad. No nos importa. El hecho de que se esté moviendo, o sea, de que la velocidad sea distinta de cero, hace que esa fricción se considere como cinética. Y vamos a hablar de que, eso no lo hemos mencionado, pero la fricción va a depender
de dos factores, digamos. De los materiales que están en contacto y el segundo factor usualmente pensaríamos que es el peso del objeto. Eso sería lo que ustedes piensan. O sea, ¿de qué depende la fricción? Dirían. Tal vez alguno podría pensar de que depende de qué tan pesado es el objeto. Y fíjense bien, eso puede ser cierto para ciertas situaciones. Pero eso no es la norma, no depende del peso, sino de la fuerza normal entre las superficies en contacto. ¿Ok? La fuerza normal es la fuerza que se da por la interacción entre superficies. Y de esa fuerza normal, depende de cómo es la fricción. Si no existe fuerza normal, muchachos, si no existe fuerza normal, significa que no estamos en contacto con una superficie. Si no estamos en contacto con una superficie, la superficie no le puede aplicar fricción al objeto, ¿verdad? El peso siempre va a estar presente, sin importar de que nosotros estemos tocando o no una superficie. Pero no porque el cuerpo tenga peso va a existir la fricción, ¿verdad? Lo que ocupamos para que exista fricción del tipo que nosotros estamos hablando es que haya dos superficies en contacto y entre esas dos superficies va a haber una fricción. Solo déjenme ver. Usualmente la descripción, y no sé por qué no puse esa imagen acá, pero usualmente la descripción que se da es que si nosotros, voy a ir al libro, ¿ok? Aquí. Que si nosotros, aquí tenemos un bloque y el piso, ¿verdad? Pero si nosotros ampliamos, ¿verdad? Las superficies de estos no son perfectas, ¿verdad? Si agrandamos y hacemos un zoom muy grande, ¿verdad? Podríamos ver que las superficies, incluso por lisas que yo la pueda ver a nivel macroscópico, a nivel microscópico son imperfectas, ¿verdad? No son completamente lisas. Y debido a ese roce, pues existiría algún tipo de fricción, ¿verdad? Entonces, muchachos, vamos a estudiar el ejemplo del libro. ¿Ok? Aquí dice, no hay ninguna fuerza aplicada. ¿Ok? En el primer caso. Se fijan que hay una cuerda acá, ¿verdad? Pero la cuerda no está tensa. Entonces nadie está jalando con tensión. Si nadie está jalando con tensión, entonces bueno, en general el objeto no se está moviendo en este caso, entonces sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y como no hay una fuerza hacia la derecha, tampoco hay una fuerza hacia la izquierda. Entonces, como la tensión es igual a 0, como no hay nadie jalando, entonces la fricción, le voy a llamar F sub S por estática, también es igual a 0. Digamos que se empieza a jalar un poco, ¿verdad? Entonces nosotros ya vimos esto anteriormente. Se fijan, la fuerza es un poco pequeña, pero la fricción estática equipara, ¿verdad? Yo tendría T menos F sub S es igual a 0, o sea que la fricción F sub S se equipara a la tensión. ¿Ok? Y aquí podríamos decir lo mismo, ¿verdad? Que F sub S es igual a la tensión, que es la fuerza aplicada. Ambas son 0, entonces ambas son iguales.
Aquí aumenta, ¿verdad? Fíjense bien, aumenta la tensión, es más grande el vector, entonces aumenta. ¿Ok? Aumenta la fricción. Entonces, de nuevo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. T menos Fs igual a 0. Y F sub S sigue siendo igual a T. ¿Por qué? Porque como no hay aceleración. Luego aquí, fíjense bien, esta difuminación, ¿verdad? Que dibuja el autor. Y lo que quiere decir es que el objeto ya está acelerando en X, ¿verdad? Se logró mover. ¿Ok? Vamos a poner B. Bueno, voy a dejarlo como A por los momentos para hacer el ejemplo específico. Esto significa que en este caso, la sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién? Asumiendo que esta posición es positiva, ¿verdad? Masa por una aceleración A. O sea que T menos F sub S es igual a M por A. Esto de la derecha, perdón, este no es F sub S, es F sub K porque ella es cinética. Ese de la derecha es positivo, correcto. Y para que el cuerpo, bueno, para que acelere el cuerpo, ¿verdad? Eso significa que esta fuerza tiene que ser mayor que esta fuerza. Entonces, en este caso ya la tensión ya es mayor que la fricción. ¿Ok? Pero fíjense bien que qué tipo de fricción, que la fricción cinética, F sub K. ¿Ok? Bueno, entonces todo esto ya básicamente es lo mismo que habíamos visto acá, ¿verdad? Lo podemos ver así. Fíjense bien. Mientras el cuerpo está en reposo, la fricción estática siempre va a ser igual en este caso la tensión, pero es a la fuerza aplicada, ¿verdad? En contra de la fricción. ¿Ok? A todo el resto de fuerza neta que hay. Entonces la fricción se equipara siempre a la tensión. Es una función lineal, ¿verdad? 1 a 1, conforme yo voy aplicando, ¿ok? O sea, si la tensión es igual a 0, la fricción es igual a 0. Si la tensión tiene un valor T, la fricción tiene el mismo valor T. ¿Ok? Pero va a llegar un punto que llamamos nosotros movimiento inminente. Así se le suele llamar a ese punto, en el cual ya llegó al máximo la fricción estática. Esto es lo máximo que puede ser la fricción estática. Porque hay un punto de ruptura, ¿verdad? Nosotros estamos aplicando una fuerza y después logramos empujar al objeto. Estamos en un punto máximo de la fricción estática, porque la fricción estática va a ir aumentando con respecto a uno, va aumentando la fuerza que va aplicando, ¿verdad? Pero después de un punto, uno, dependiendo del objeto, ¿verdad? Uno puede sobrepasar esa fricción estática máxima, ¿verdad? Y no sé si ustedes lo han sentido, muchachos, pero, por ejemplo, digamos que tenemos una caja muy, muy pesada y estamos intentando empujarla, estamos aplicando bastante fuerza, nos está costando, ¿verdad? Pero en una de esas, digamos, logramos empezar a mover la caja. Una vez que logramos empezar a mover la caja, por primera vez uno siente que la fuerza que tiene que aplicar ya no es tanto, ¿verdad? O sea, como que una vez que ya se empezó a mover la caja, es más fácil empujarla. Es más difícil comenzar a que se empiece a mover la caja, a mantenerla moviéndose, ¿verdad? ¿Por qué se da eso? Porque una vez que ya estamos en fricción cinética, fíjense bien, nosotros vamos a estar aplicando una fuerza cada vez mayor, 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 vamos a llegar a un punto máximo. Después del punto máximo, la caja se empieza a mover. Y cuando la caja se empieza a mover, boom, la fricción baja un poco.
La fuerza de fricción cinética siempre, por lo menos para los casos, a menos los materiales que vamos a ver en la clase, ¿verdad? Siempre va a ser menor la fuerza de fricción cinética. Fuerza de fricción cinética siempre va a ser menor para nosotros que la fuerza de fricción estática máxima. Miren bien cómo lo digo. Cinética menor que la máxima, ¿verdad? Que la fuerza de fricción estática máxima. No estoy diciendo fuerza de fricción estática, sino que la máxima. ¿Ok? Y después es más fácil empujar el objeto, porque ya una vez que está moviéndose es más fácil. Nosotros sentimos más fácil. Aquí el libro lo dibuja de tal forma de que nosotros miremos que no es un valor constante, pero está alrededor de un valor, ¿verdad? De un valor, o sea, oscila alrededor de un valor. Entonces nosotros hacemos un promedio, ¿verdad? De eso. Entonces fíjense bien, ¿qué es lo que dice aquí? Si no hay fuerza, F es igual a 0. Si hay fuerza, la fricción va a ser igual ¿a quién? A la fuerza aplicada. Y dice aquí que va a ser menor que mu S por N. Ya voy a explicar eso. En el punto máximo, la fricción estática es igual a mu S por N. Esto es lo máximo que puede tener la fricción estática. Y una vez que pasamos de eso, ya no es fricción estática, es cinética. Fk igual a mu K por N. Entonces, fíjense bien. La fricción estática tiene un valor máximo. SF máximo, Fs máximo es igual a mu sub S por la fuerza normal. Va a depender de esa fuerza normal. ¿Y qué es? Esta es la fricción estática máxima. Fíjense bien cómo lo pongo, máxima, para que no piensen que la fricción estática es igual a mu S por N. No es así. Y por eso yo tengo un ejemplo para que nosotros evaluemos eso. Mu S es el coeficiente de fricción estática. Y esto depende del material. Ustedes pueden pensar, bueno, de los materiales, pero voy a dejar del material. Ustedes pueden pensar, ¿verdad? No es lo mismo un bloque de hielo deslizándose en madera a una goma, ¿verdad? O sea, un borrador deslizándose en madera. Se deslizan diferente, ¿verdad? La goma genera más fricción con la madera que lo que el hielo, ¿verdad? El hielo genera muy poca fricción, se desliza fácilmente, ¿verdad? Esos factores nosotros los podemos encontrar en tablas en el libro, ¿verdad? Entonces la fricción estática tiene un valor máximo que es mu S por N, pero en general la fricción estática es menor o igual, ¿verdad? Que ese valor máximo, correcto. Y nosotros de lo que vimos es que la fricción estática tiene la misma magnitud que la fuerza aplicada. Vamos a llamarle fuerza aplicada, que es el resto de fuerza, ¿verdad? Que hay actuando sobre el objeto, que es la fuerza aplicada. Hasta llegar a un valor
máximo F sub S max, que es la fórmula que tenemos allá. Y es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? O sea, si la fuerza es F, la fricción es F. Si la fuerza es 3F, la fricción es 3F. En el caso estático, ¿verdad? Si la fuerza es 5F, la fricción es 5F en el caso estática. Pero va a llegar a un punto en el cual, ok, esto es lo máximo que podemos tener de fricción estática. Y después de eso es fricción cinética. Y la fricción cinética es F sub K F sub K, fricción cinética, igual a mu sub K, es otro coeficiente, es diferente, ¿verdad? Otro coeficiente, mu sub K por la normal. Y esa es la magnitud de la fricción cinética. La fricción cinética sí siempre es igual a mu sub K por N. Y este mu sub K es el coeficiente de fricción cinética. Y por lo general, mu sub K siempre va a ser menor que mu sub S. Por lo tanto, la fuerza de fricción cinética siempre va a ser menor que la fuerza de fricción estática máxima. Y eso ustedes lo pueden ver en sus tablas del libro de texto. Fíjense, cinético punto 57, estático 74. Cinético 47, estático 61, 36, 53, 44, 51, 21, 85, 0.29, 1.05, 0.4, 94, 53, 68. Un caso particular son iguales, otro caso particular son iguales, pero siempre va a ser menor o igual. ¿Ok? Para los casos que vamos a trabajar en la clase, siempre va a ser menor. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, con lo que se vio hoy, con los dos tipos de fricción. ¿Cuándo voy a aplicar fricción estática? Cuando el cuerpo está en reposo. Cuando voy a aplicar fricción cinética, cuando el cuerpo está en movimiento. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Ninguna, solo puede bajar un poco, por favor. Sí. Aquí. Ahí, sí, ahí, gracias. Eso sería todo de la clase de hoy, muchachos. Vamos a ver. Tal vez para el día de mañana les subo lo que va a ser la tarea de capítulo 4 y 5, ¿ok? Y les daría tiempo suficiente, ¿verdad? Considerando de que hasta el domingo tienen para entregarlas del capítulo 2 y 3. Pues ahorita después de la clase voy a empezar a subir lo que es las pizarras y la lista de reproducción del capítulo 4 por si alguien la necesita, ¿verdad? No sé si ustedes han estado revisando el campus, ¿verdad? Pero dentro de lo que se puede, yo espero, en teoría, y comprendo, ¿verdad? El formato de clase virtual no es, bueno, no, siempre tarda un poco en abrir esto cuando estoy en la llamada. El formato de clase virtual es un poco más difícil, siento yo, considerando de que yo también he recibido clases, ¿verdad? En la maestría de forma virtual. Es un poco más difícil para tomar las notas, ¿verdad? Entonces yo sé que les ayuda o que les puede ayudar las notas impresas que les doy yo, ¿verdad? Los PDFs. Y dentro de lo que se puede, pues he estado intentando compartirlo, ¿verdad? Si se fijan, capítulo 1, pizarra videos, capítulo 2, pizarra videos, capítulo 3, pizarra videos. Y ahorita capítulo 4, pues tengo que hacer la lista de reproducción de todo el capítulo 4. Y tengo que imprimirlas, o sea, hacer el PDF de las pizarras, ¿verdad? Que hemos desarrollado. Y el día de hoy les puedo compartir la pizarra de la teoría, ¿verdad? Y posteriormente
les puedo compartir la de ejercicios. Bueno, si no hay consultas, muchachos, nos vamos a quedar aquí. El día de mañana yo creo que no impartiría clase de forma síncrona, o sea, no, creo que no nos vamos a reunir. Igual yo les confirmaría durante el día, ¿verdad? Que no nos vamos a reunir de forma en videollamada. Entonces yo lo que haría, si se fijan, como les repito, yo tengo acá, bueno, yo consideraba, bueno, aquí tengo varios, ¿va? Consideraba bueno hacer este en clase. Este me gusta porque es una máquina de Atwood y eso siempre es interesante ver, esa es un clásico. Entonces, bueno, es que todos estos ejemplos son interesantes, para ser sincero, pero tendría que buscar alguno de estos, ¿verdad? En el cual tenga algunos ejercicios resueltos para que así yo se los comparta, ¿verdad? Y ustedes simplemente el día de mañana solo sería pues ver el video, ¿verdad? El video del periodo pasado o antepasado, cualquiera de los dos. No sé si hay alguna consulta. No, ingeniero. Ok, voy a parar la grabación entonces y